Uno de tus amigos, no sé, cállate, cállate. Ángel, pásame el juego. Obviamente de la neurona, porque es la célula, ¿no?, representante del sistema nervioso y que tiene características que no tienen otras células. Por ejemplo, una de las características que hasta hace por lo menos unos 5 años decíamos que una de las características más importantes era que la neurona no se reproducía. Sin embargo, va pasando el tiempo y vemos que la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Y cuando uno va a congresos especializados nos encontramos con novedades. ¿Y cuál es la novedad última? La novedad es que ya la neurona sí se reproduce. Ya se han encontrado neuronas de la corteza temporal, solo de la corteza temporal, que se están reproduciendo. Ya han hecho además trabajos de investigación. Parece mentira, pero uno de los países que está trabajando bastante en esto es España y por supuesto Estados Unidos, pero no necesariamente los experimentos de Estados Unidos han sido relevantes en ese aspecto. Los españoles sí encontraron, hacen bastante investigación y ellos encontraron efectivamente que las neuronas de la corteza temporal sí se reproducen. Y, o sea, es sumamente importante que nosotros sigamos en la actividad, probablemente hasta el fin de nuestros días. El ser humano aprende hasta el fin de sus días, siempre y cuando lleve una vida metódica. Ahora se habla mucho del estilo de vida, de tal manera que nosotros debemos preservar hasta lo máximo la función neuronal. Yo no sé si ustedes vieron en la televisión una entrevista que le hicieron a un gran neurólogo peruano que tiene 100 años. El doctor, ese doctor Gerí, que ha sido mi profesor, sigue asistiendo al Hospital 2 de Mayo y sigue dando conferencias, increíble, 100 años, sigue en actividad, es asesor de todo el servicio de neurología del Hospital 2 de Mayo. Y sigue yendo, increíble. Ahora la mayor parte de personas, en promedio, sobre todo en Perú, vamos a ver, 40% están llegando a 90 años y llegan en unas condiciones tremendas, ¿no? O sea, muy disfuncionales, cosa que no ha ocurrido con este neurólogo. Yo los comento para que eso sea un aliciente para ustedes. Entonces, estamos en otra situación hoy día. Repito, los avances son tantos que ya sabemos que las neuronas sí se reproducen. Hay una capacidad sumamente importante. Otra característica de la neurona es la plasticidad neuronal. ¿Pero qué es plasticidad neuronal? ¿A qué se refiere plasticidad neuronal? Es aquella característica de la neurona
de cumplir, de asumir nuevas funciones para las cuales no fueron programadas, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Ustedes ya deben haber estudiado su neuroanatomía. ¿Qué significa esto? Hay neuronas que cumplen una función estrictamente motora, por ejemplo las neuronas del área 4 de Broca. Ustedes saben de que cuando hay un infarto cerebral, vamos a suponer, ¿no?, en un territorio de la arteria cerebral media, del área 4 de Broca, del lado derecho, lo que aparece de inmediato es una hemiparesia o una hemiplegia en el lado contralateral, en el lado opuesto. O sea, estamos hablando de una hemiparesia del lado izquierdo si hay un infarto cerebral derecho. Eso es lo que se ve. Lamentablemente volvemos a lo mismo, volvemos al estilo de vida. Ustedes que son jóvenes tienen la capacidad de aprender muchas cosas, mejorar en muchos aspectos, cosa que a lo mejor hay gente ya de mayor edad que no lo hace. A partir, lamentablemente tengo que decir eso y seguramente ya se los han dicho en cardio, en el capítulo de cardio que ha precedido, a partir de los 40 o 50 años, inexorablemente las personas comienzan a sufrir depresión alta. Casi todos los pacientes que tienen hipertensión arterial. Pero ¿y por qué la hipertensión arterial? Es una pena. ¿Por qué tiene que haber presión alta? ¿Y por qué el ser humano tiene que tomar un antihipertensivo? Porque la presión alta destruye las arterias. Hay que controlar la presión. Y producto de esa destrucción de las arterias, hay infartos cerebrales. Entonces, por eso digo, el paciente termina en muy malas condiciones porque no es informado de un estilo de vida correcto, no es informado de la alimentación que tiene que ingerir, por eso que van destruyendo sus arterias lentamente. Entonces, el médico que sabe estas cosas, lleva un estilo de vida diferente, preserva, conduce a tener una presión normal y evita todos estos infartos cerebrales. Pero en nuestro medio todavía ustedes van a ver gente que llega a la emergencia, gente de más de 50 años llega a la emergencia con un infarto cerebral, llega toda la familia asustada porque el paciente se acostó normal, estaba perfectamente normal, era un hombre saludable, pero resulta que cuando quiere levantarse al día siguiente para trabajar no puede. No puede, ¿por qué? Porque el hemicuerpo, un hemicuerpo no lo responde. No sabe por qué no puede mover el brazo izquierdo o la pierna izquierda. La familia lo trae a la emergencia, ustedes van a ser médicos. Desesperada la familia, doctora. Mi familiar se va a recuperar. No puede mover todo, no ha podido levantarse, hemos tenido que traerlo, hemos tenido que cargarlo. Dios santo. Desesperada la familia, y es normal. Eso le puede ocurrir al papá, a la mamá o algún familiar de ustedes. Está normal, pero si ha estado perfecto el día anterior. Sí, pues, llega la emergencia y la presión elevadísima. Pero ¿cómo? ¿Usted no sabían ustedes que el señor tenía la presión alta? No, no sabíamos. No sabíamos. Recién nos enteramos. Ya la presión alta ha hecho daño y entonces esa hipertensión, qué pena, porque debuta con un infarto cerebral. El paciente hay que rehabilitarlo. La pregunta de la familia es: ¿y se va a recuperar mi paciente? ¿Ustedes qué le dicen? ¿Se recupera o no se recupera? La respuesta, ustedes como médicos que van a hacer, la respuesta es: sí se va a recuperar. Sí se va a recuperar porque existe una característica de la neurona que se llama plasticidad neuronal. Se llama plasticidad neuronal, ¿no?, a esta capacidad que tiene la neurona de extraña actitud. Me sorprendió. A ustedes los tengo
ejemplo, en el tercer concepto, siempre hablo de, sí, de los alumnos de Villarreal, que son imperiosos, estudiosos. Bueno, entonces ahí tenemos a una neurona clásica. Ahí tenemos una neurona clásica. Esta neurona que les presento, clásica porque es la famosa motoneurona alfa. ¿Y por qué digo la famosa motoneurona alfa? También a esta motoneurona alfa se le llama la segunda neurona de la vía motora, que está en el asta anterior de la médula espinal. Es famosa, pues. Es famosa ¿por qué? Porque gracias a esta motoneurona alfa es que nosotros podemos caminar. Si esta motoneurona alfa no existiera o es destruida, esta está en el asta anterior de la médula espinal, nosotros no hubiéramos podido llegar acá, de tal manera que es importantísima. Es la segunda neurona de la vía motora. Vamos a hablar un montón de ella durante toda la neurofisiología probablemente, sobre todo en las primeras clases, porque tiene una gran importancia. Estoy diciendo que gracias a ella podemos comer y podemos caminar, entonces es importantísimo, ¿no? Entonces, esta motoneurona alfa, que es la segunda neurona de la vía motora, digo clásica porque esta motoneurona tiene un axón cubierto por una vaina de mielina. La vaina de mielina es producida por estas células, que son las células de Schwann, ¿no? Acá están las células que envuelven al axón y entonces, ¿no? Están mielinizando el axón. Su función es mielinizar. Sí, pero ¿para qué sirve la mielina? ¿Qué es lo que hace con el axón? A mayor cantidad de mielina, mayor velocidad de conducción nerviosa. Mayor conducción nerviosa. Y sobre todo, si es una neurona motora, obviamente nos estamos refiriendo a las fibras motoras, ¿no? Acá las terminaciones nerviosas, los botones terminales. Ya vamos a ver, entonces estos botones terminales van a ir sobre la fibra muscular, como vamos a ver. Los famosos nodos de Ramier. Es una zona en que prácticamente no existe vaina de mielina, ¿no? Y esto sirve para que, obviamente, la vaina de mielina, mayor cantidad de vaina de mielina, cuando pasa el impulso nervioso, va a hacer de que la velocidad sea más rápida. Un salto con mayor cantidad de vainas de mielina, porque prácticamente el impulso nervioso es saltatorio, como vamos a ver, ¿no? Por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden hacerla, ¿ya? No se inhiban, ustedes están viniendo acá a aprender, pueden preguntar lo que deseen, ¿ya? Nunca sientan vergüenza de hacer alguna pregunta. Obviamente, el funcionamiento de una neurona es en base a los neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿no es cierto? Como toda otra proteína, porque la mayor parte son estructuras polipéptidas, los neurotransmisores son producidos pues, a este nivel, ¿no? Obviamente son codificados a nivel nuclear, a nivel del ARN y sintetizados acá está el AR ribosómico, ¿no? Que produce las proteínas y luego estas proteínas son empaquetadas por el aparato de Golgi y luego producto de ese empaquetamiento se convierten en lo que son las vesículas sinápticas que van a ir viajando desde el soma neuronal hasta lo que se requiera usar este neurotransmisor, ¿no? Hay un viaje axonal en todo caso, ¿no? Si son producidas los neurotransmisores aquí, el viaje axonal es a través del axón, ¿no? Se dirige hacia ser utilizado donde debe ser utilizado. Repito, cualquier pregunta pueden hacer. Este transporte axonal anterógrado, porque está yendo desde el soma hasta las terminaciones, no tiene una velocidad. Normalmente esa velocidad es de 400 milímetros por día y esas vesículas sinápticas que son necesarias para que la neurona funcione, esas vesículas sinápticas van a una velocidad de 400 milímetros por día, ¿no? Conducidas por esta proteína que se llama la cinesina. Los españoles le llaman la cinesina. Para la gente que lee en inglés, ahora estamos con otra cultura, la mayoría está estudiando inglés seguramente, o ya estudió, ¿no? Y entonces, en el inglés se llama kinesin, ¿no? Kinesin
y en el español la cinesina, ¿no? Y el transporte lento está yendo a una velocidad de 0,5 a 10 milímetros por día, ¿no? Es mucho más lento. ¿Cuándo se evidencia este transporte? Cuando hay lesión, ¿no?, de los nervios periféricos. O sea, cuando yo hablo de los nervios periféricos, me estoy refiriendo a los axones de la motoneurona alfa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un axón de la motoneurona alfa? Por ejemplo, ¿cuál es un axón? Vamos a suponer, hoy en día la violencia está muy grande y entonces hay muchos pacientes que llegan, ¿no? Doctora, me asaltaron y me han asaltado con arma blanca y resulta que yo para defenderme o porque ¿no?, me he puesto en esta posición. Esta es una posición muy clásica, ¿no? Esta es la posición de defensa, ¿no? Uno para evitar que el arma blanca le caiga en áreas más nobles como los vasos sanguíneos, la yugular. Entonces uno hace esto, pero ¿qué es lo que sufre? Son estos nervios que están acá, que se llaman los nervios cubitales. Más de una vez, sobre todo esto le pasa a la gente joven, había todavía me toman la cuenta. El delegado, ven que pasen, por favor, para que por esta vez vamos a permitirle abrirle la puerta, pues. Llega el paciente con ustedes, que ya son médicos, doctor, y estoy preocupadísimo porque después de ese asalto, así llega el paciente a su consultorio, después de ese asalto veo que mi mano está cadavérica, se me está secando, así, se me está secando. Efectivamente uno ve una mano cadavérica, no sea solo la piel. ¿Y por qué cadavérica? Porque la forma de la mano, ¿no?, y esta llenura en la mano la están determinando los músculos interóseos. Pero ¿y los interóseos por qué son inervados o por qué nervio? Cubital. Y luego recuerdo un paciente que había salido del casino en Miraflores. Ya ahora todas las zonas son igual de peligrosas. No es que Miraflores es más seguro, no, ya no. Ahora todas las zonas se han vuelto totalmente inseguras. Saliendo, porque yo trabajo en el casino, doctora, me han asaltado y ahora no puedo trabajar porque no puedo hacer, yo era repartidor de cartas en el casino. Ustedes saben que hay todo tipo de juegos y hay uno que es el repartidor de cartas, pues, ¿no? El dealer, ¿no? El famoso dealer del... ¿Cómo se llama ese juego? De póker, ¿no? Entonces, doctora, ahora no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer esto, no puedo repartir cartas. ¿Y por qué no podía repartir cartas? Porque hay un músculo que es inervado por el nervio cubital. ¿Y se llama cómo? ¿Cuál es el músculo que reparte las cartas? El aductor. El aductor del pulgar es inervado por el nervio cubital. Además, tengo adormecido un dedo y medio. Lesión del nervio cubital. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué le dicen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se recupera o no se recupera? Sí, se recupera. Entonces, lo que te tiene que decir es, primero, te vas a hacer un estudio para determinar el grado de lesión de nervio. Ese estudio se hace con un aparato que se llama electromiógrafo y se llama la electromiografía y velocidad de conducción. Y luego, si la lesión es total, porque este estudio puede saber si la lesión es total o solamente una parte del nervio. Si la lesión es total, significa que te han cortado todo el nervio. Y cuando a uno le cortan todo el nervio,
el cabo proximal se retrae para un lado, ¿no? Y el distal igual para el otro. O sea, es como que ustedes cuando cortan el nervio es como que si cortaran, ¿qué? Un elástico. Se retrae. Entonces tiene que entrar el cirujano porque ya está retraído. Tiene que entrar el cirujano y unir con unos puntos microscópicos, ¿no? Tiene que unir el perineuro y el epineuro. Y entonces, ¿para qué? Para que el nervio vuelva a crecer, porque la parte distal del nervio degenera totalmente. Entonces, tiene que volver a crecer el nervio. ¿Y cuál es la velocidad de crecimiento del nervio? La velocidad de crecimiento del nervio está entre este rango. Es 1 a 2 milímetros por día. Es de 1 a 2 milímetros por día. Vamos a poner acá. Entonces, está dentro del crecimiento lento del axón. El crecimiento lento del axón corresponde al crecimiento y al movimiento del citoesqueleto del axón. Estamos hablando de las neurofibrillas, ¿no? Y entonces, dentro de este rango está por eso que les hablaba de esta lesión del nervio cubital. El nervio cubital fisiológicamente es el axón de la motoneurona alfa, ¿no? Es parte de la motoneurona alfa. Acá tenemos el transporte retrógrado, 200 milímetros por día. Lo realiza otra proteína que se llama la dineína, o en inglés dineín, ¿no? ¿Para qué sirve este transporte retrógrado? ¿Qué pasa cuando se requiere de utilizar las vesículas sinápticas en la sinapsis? Entonces hay neuronas que después de haber evacuado el neurotransmisor, ¿no?, recaptan al neurotransmisor y lo vuelven a llevar. Es como la neurona es la primera célula que usó este mecanismo que se llama el reciclaje, ¿no? Recoge todo lo que quedó en la hendidura sináptica, ¿no? Y nuevamente lo lleva al soma, al cuerpo, por un transporte retrógrado, ¿no? Esto se llama el transporte retrógrado. ¿Por qué nos interesa esto? Las concentraciones, me imagino que ya ustedes han llevado hematofisiología. A estas alturas saben de que tenemos siempre un contenido intracelular y extracelular. Esto es importante porque lo que es extracelular significa el medio interno, ¿no?, de todo el organismo del ser humano, es el medio interno. Lo que es extracelular es como que si estuviéramos hablando a nivel plasmático. Cuando un paciente llega a la emergencia, o cuando un paciente, ustedes van a hacer emergencia, ¿qué hace el médico? Lo primero que hace es tomar un examen de sangre, ¿no? ¿Para qué toma un examen de sangre? ¿Qué es lo que analizan? ¿Qué es lo que analizan los laboratoristas? El contenido a nivel plasmático de muchas sustancias. Obviamente este es el capítulo de neurofisiología. ¿Qué me interesa a mí? Saber el contenido de los neurotransmisores a nivel plasmático y también el contenido de estos elementos, sodio, potasio, cloro. Nos interesa saber que a nivel plasmático lo que abunda es el sodio y lo que abunda es el cloro. El cloruro de sodio es importante. ¿Y quién me dice por qué será importante el nivel plasmático de cloruro de sodio? La osmolaridad, ¿de qué? La osmolaridad plasmática. ¿Y por qué nos interesa la osmolaridad plasmática? Es correcto lo que ha dicho él. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué cuando un paciente llega a la emergencia le pedimos un análisis de cloro, sodio y potasio? Podríamos ver las células como están afectadas. Por la polarización. A ver, ¿alguien quería darnos acaso al video? Por la repolarización de las células. Porque puede ser una célula puede
Si hay poco, al principio Romolar puede sufrir cálculo líquido para... Bien, o sea que la variación, hablaste de hiperosmolar, ¿no? Por ahí alguna vez seguro que leíste algo que se llama coma hiperosmolar. ¿Qué nos interesa saber? Que la osmolaridad plasmática tiene que estar dentro de valores normales, porque si no, te vas a una situación de hiperosmolaridad o de hipoosmolaridad. El ser humano tiene que estar con la osmolaridad que varía dentro de ciertos rangos, porque varía, claro que sí varía, pero tiene que tener ciertos rangos. De lo contrario, el ser humano ya no funciona bien. Cuando hay deficiencia de cloro y de sodio, la neurona ya no funciona bien. Y hay una situación que se llama encefalopatía metabólica por deficiencia de sodio y cloro a nivel plasmático, porque hay pérdida de sodio y cloro a nivel plasmático. Entonces ya la neurona no funciona bien y eso lo vemos en medicina. Tenemos que reponer los electrolitos. Por eso es importante conocer esto que nosotros vamos a hablar hoy día. O sea, esto no es hablar de cosas teóricas y etéreas, no, es la realidad. Entonces necesitamos saber que fuera de la neurona, estamos hablando de la neurona, hay mucho más sodio y cloro, ¿no? Y que dentro de la neurona lo que abunda es el potasio, ¿no es cierto? Lo que abunda es el potasio. Esto nos va a permitir explicar lo siguiente. Normalmente, la neurona tiene que estar rodeada de un ambiente adecuado, ¿no es cierto?, para que funcione adecuadamente. ¿Por qué? Entonces, la neurona en condiciones normales tiene un potencial de reposo. Toda célula tiene un potencial de reposo, ya lo deben haber estudiado seguramente cuando han visto, ¿no?, la fibra muscular cardíaca. El potencial de reposo de la neurona, este es el potencial de reposo de la neurona, es de menos 70 milivoltios. Estos menos 70 milivoltios en el reposo no deben variar. Este potencial de reposo es mantenido por una serie de factores. ¿Y cuáles son los factores? Esto se llama la gradiente eléctrica y la gradiente de concentración. La gradiente eléctrica, vamos a ponerla acá, y la gradiente de concentración. Gradiente eléctrica, porque los nervios son como un cable eléctrico, ¿ves? Nada más y nada menos que si uno le hace un corte como el cable, ¿no?, está ahí, está llegando, y dentro del cable están los famosos axones, ¿no?, que se comportan igualmente como una corriente eléctrica. Es más, hay una ley que la gobierna, y la ley de los campos eléctricos, esa ley, ¿qué dice? Dice que polos opuestos se atraen, ¿no?, y polos iguales se repelen, ¿no es cierto? Entonces, siendo la neurona es totalmente negativa, es un ente negativo en el reposo. Hemos dicho que por fuera de la neurona tenemos abundante sodio y abundante cloro, por eso lo pinto así. Mientras que dentro de la neurona tenemos sodio en pequeña cantidad y luego el cloro también en pequeña cantidad, lo pinto. Alguien tiene que decirme, se proponga abajo, pero ¿se nota? Sí se nota. ¿Alguien tiene un pulmón mejor, en mejores condiciones? ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa con el potasio? El potasio es que está en mayor cantidad dentro de la neurona y está en menor cantidad afuera, por eso lo hago de diferente tamaño. Si nosotros la gradiente eléctrica la hacemos en azul, ¿no?,
Y la gradiente de concentración la pintaremos en rojo por fines didácticos. Entonces, ¿qué vemos? Que por la gradiente eléctrica decimos que el sodio es positivo y la neurona es negativa. Entonces, ¿cuál es la tendencia del sodio en condiciones normales? La tendencia del sodio en condiciones normales es ¿qué? A entrar, claro, va a ser atraído por la neurona que es negativa. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Qué pasa con el potasio? Con la gradiente eléctrica. Por la gradiente. Eso, estamos hablando primero, estamos analizando la gradiente eléctrica. La neurona es negativa. El potasio es positivo, ¿qué pasa? También entra, también tiene esa tendencia. Y esa, efectivamente, eso lo ocurre. ¿Qué pasa con el cloro? Sí. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro sale, ¿no? Porque siendo el cloro negativo, entonces tenemos esto, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos por la gradiente eléctrica? ¿Es correcto esto? Sí. Pero ahora viene la gradiente de concentración, o sea, la cantidad de sustancia que hay dentro de la neurona y fuera de la neurona, ¿no es cierto? Por la gradiente de concentración, mayor cantidad de sodio en el extracelular o a nivel plasmático, que es lo mismo, estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Por la gradiente de concentración, también ingresa, muy bien. Le hago la flechita para acá. ¿Y qué pasa con el potasio? Por la gradiente de concentración, efectivamente, sal. ¿Qué pasa con el cloro por la gradiente de concentración? Si uno mira este análisis, uno mira la pizarra, uno dice, el potasio es perfecto, porque por un lado entra y por el otro sale. Y uno dice, el cloro también es perfecto. Una gradiente entra y por el otro sale. ¿Y qué pasa con el sodio? El sodio siempre está entrando. Eso es lo que ocurre normalmente, alumnos. Hay canales de sodio que durante el reposo están abiertos permanentemente y el sodio está ingresando. Pero ¿qué pasa? Por eso Dios creó a la naturaleza perfecta. ¿Y cuál es la perfección? Que hay una bomba, ¿no es cierto? ¿Quién va a sacar el sodio? Porque el sodio está ingresando. ¿Quién saca el sodio? La bomba de sodio. Por tanto, entonces acá, ¿no? Existe lo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una bomba que es la bomba de sodio y potasio, que ha sido creada, sodio y potasio, que ha sido creada ¿para qué? Para que el sodio esté saliendo, ¿no? Continuamente. Y así mantener un equilibrio perfecto. El ser humano siempre tiende al equilibrio perfecto, siempre tiende a la homeostasis, ¿no? Porque obviamente quiere preservarse, ¿no? La especie siempre trata de preservarse, ¿no? No solamente eso, o sea, entonces, por otra parte, a la neurona, como se rige por leyes eléctricas, no le importa cuál sea el nombre del ion que sale. Como está ingresando abundantes cargas positivas, la neurona echa mano de cualquier mecanismo. Y acá hablamos de mecanismos. Es un mecanismo para retirar una carga positiva del sodio. Existe otro mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? Acá existe otro mecanismo que vamos a ponerlo así. Y vamos a borrar acá este. Hay otro mecanismo por el cual sale continuamente potasio desde el interior. Y este mecanismo se llama los conductos de potasio. Existen normalmente conductos pasivos de potasio, conductos de potasio. Son los conductos pasivos, se llaman pasivos porque está saliendo continuamente. Conductos pasivos de potasio. De esta manera, la neurona mantiene su potencial de reposo de menos 70 milivoltios.
Esto ocurre realmente en la membrana. La membrana siempre está haciendo esos intercambios, estas entradas y estas salidas, ¿no? Esto fue estudiado hace mucho tiempo y vale la pena siempre contrastar un poco la historia de la medicina con lo que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente, basados en esto, tenemos muchos adelantos hoy en día. Eso está perfectamente comprendido. Repito, a la neurona no le interesa el ion, es el que entra o sale. Lo que le interesa es mantener su equilibrio. Cuando ingresan cargas positivas, la neurona puede sacar una carga positiva. ¿O cuál podría ser otro mecanismo para restablecer el potencial? ¿Cuál podría ser? ¿Quién me dice? Que ingresen cargas negativas, también podría ser otro mecanismo, muy bien. Pero este es el mecanismo que usualmente, ¿no? Cuando la neurona está en reposo, este es el mecanismo que utiliza la bomba de sodio y potasio, ¿no? Y también los conductos pasivos de potasio. Los fisiólogos comenzaron a ver cómo es que una neurona funciona y vieron lo siguiente. Ellos hicieron estudios, hicieron muchos estudios y uno de los estudios fue trabajar, hay muchos trabajos de investigación, pero uno de los trabajos famosos de investigación fue el que utilizaron los investigadores para ver cómo una neurona funcionaba. Ellos crearon hace muchos años algo que ustedes son bastante curiosos. Antiguamente habían unos televisores, todavía hay algunas personas que los tienen, que parecían unos monitores grandazos, ¿no? Los primeros que salieron, eran grandazos. Bueno, pues así más o menos eran los monitores de aquella vez. Hoy día, por supuesto que todas son láminas ya, ¿no? Entonces, inventaron esta especie de osciloscopio y era un aparatito que daba corriente eléctrica. Dijeron, vamos a trabajar con unas neuronas que podamos nosotros ver las neuronas. Vieron que había una especie de calamar, un calamar gigante, enorme, que solamente tiene muy pocas neuronas en su vida para, ¿no? Tiene de 10 a 20 neuronas, o sea, mientras nosotros tenemos millones de neuronas, mientras el ser humano tiene millones y se da el lujo, ojo, se da el lujo de que normalmente existe algo que se llama apoptosis neuronal, y la apoptosis neuronal, o sea, muerte neuronal programada. Esta muerte neuronal programada es de 300.000 neuronas por día. Imagínense, 300.000 neuronas por día están muriendo diariamente. Obviamente quien mejor se cuida conserva mayor el número de neuronas. Y cuando yo digo mejor se cuida, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la dieta debe ser adecuada, que aquellas personas que van y los sábados le echan, ¿cómo le llaman ustedes? Un trago, cerveza, se emborrachan. Hay gente que lo hace. Cada vez está demostrado que el alcohol, con trabajos de investigación, hay trabajos de investigación, con una copa de whisky, con 2 copas de whisky, con 3, con 4, con 5. Y esto se ha trabajado incluso, se ha trabajado con biopsias. Me refiero a que se hizo un trabajo con aquellos que morían por accidentes automovilísticos en Estados Unidos, ¿no? Y se averiguaba cuánto había ingerido de alcohol.
Porque el alcohol les hace perder la coordinación. El alcohol es un elemento sumamente tóxico para la coordinación, para el pensamiento, en fin, depende de los organismos. Entonces, a mayor consumo de alcohol, mayor muerte neuronal. El alcohol obviamente incrementa la muerte neuronal. El alcohol es muy agrio por las neuronas, ¿no? Sobre todo las neuronas del cerebelo, ¿no? Por eso la incoordinación cerebelosa en la intoxicación alcohólica, ¿no? Típica, ¿no? La persona pierde el equilibrio, ¿no? Típica. En fin. Ojo, entonces, cogieron estos investigadores un grupo de calamares que viven con 10 neuronas, 20. Se supone que el calamar pues no tiene el pensamiento que tenemos nosotros, ¿no? Simplemente pues ingiere los alimentos, ¿no? Y luego los evacúa. Eso son pocas neuronas las que él necesita para sobrevivir. Bueno, trabajaron con estos calamares porque tienen neuronas enormes, son unas neuronas gigantes del calamar. Entonces, ¿qué hicieron estos experimentadores hace muchos años? Aproximadamente unos 50 años. Tomaron a los calamares, los llevaron a su estudio de investigación, y entonces los calamares estaban vivos y ellos le colocaron unos electrodos tipo aguja que todavía se siguen utilizando hoy. Por supuesto que los electrodos ya son mucho más modernos, que por ejemplo sirven para el estudio del músculo. En aquella época ellos tomaron unos electrodos tipo aguja y se los clavaron en la neurona del calamar, y esta es una agujita, y lo llevaron, ¿no? Y esto era un estimulador eléctrico. El estimulador eléctrico. Entonces comenzaron a darle corriente eléctrica a los calamares, pero dijeron sí, pero vamos a dar corriente eléctrica a ver qué hacen ellos, ¿no? Vamos a estimular las neuronas y luego vamos a colocar un electrodo receptor, ¿no? Y este es el electrodo receptor para ver, y lo colocaron a una pantalla para ver qué es lo que hacía, ¿no? El electrodo receptor. Entonces, comenzaron a dar corriente eléctrica y, por ejemplo, ellos dijeron, vamos a comenzar con una corriente baja, con una intensidad de corriente baja, porque estamos hablando de intensidad de la corriente. Y, por ejemplo, dijeron, ¿qué tal si comenzamos con 2 miliamperes? 2 miliamperes, ¿no? Son 2 miliamperes, una intensidad baja. Cuando ellos le dan 2 miliamperes, ellos se dan cuenta que aquí se abren, ¿no? Se abren unos canales, lo que les decía, se abren los canales de sodio y entonces el sodio ingresa al interior, ¿no? Ingresa al interior el sodio. ¿Qué pasa con el potencial de reposo de menos 70 milivoltios? ¿Seguirá siendo menos 70 milivoltios? ¿Qué pasa? Una carga positiva anula o equipara a una negativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿este potencial pasa a cuánto? A menos 68 milivoltios. Claro, porque una carga positiva está equiparando a una negativa. Luego ellos dicen, vamos a aumentar más. Entonces resulta que aumentan ya no 2, aumentan, vamos a suponer, a 3. Se dan cuenta que cuando aumentan a 3 miliamperes, se abre otro canal. Ingresa otro sodio. Entonces, ¿a cuánto pasa esto? ¿Ah? 7. Menos 67 milivoltios. ¿No es cierto? Se dan cuenta y dicen, ajá. ¿Y qué ven en la pantalla? En la pantalla no ven nada, ven algo así, una mosquita. Ah, dijeron, hay movimiento de iones. Vamos a dar, ¿qué tal si le damos una buena descarga, no? ¿Qué tal si le damos una descargota? Entonces, ¿qué hacen? Aumentan bruscamente a menos, o aumentan, vamos a suponer, ya no eran
Le aumentan a 15 miliamperes. 15 es una descarga bien grande, ¿no? 15 miliamperes. Cuando ellos aumentan a 15, se dan cuenta que se abren cualquier cantidad de canales y entonces el sodio comienza a ingresar y la neurona se inunda de sodio, ¿no? Y acá ven por fin que aparece un potencial. El famoso potencial de acción neuronal, ¿no? Este potencial de acción neuronal, si nosotros lo vemos a mayor aumento y hacemos acá, a un costado, y acá ponemos menos 70 milivoltios, menos 55, acá 0 y acá más 35. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es lo siguiente, lo que vemos es que conforme se va aumentando el estímulo, se van abriendo los canales de sodio hasta un punto, ¿no? Acá está ingresando sodio, ¿no es cierto? Hasta un punto de más o menos de menos 55 milivoltios, y aquí vemos que se dispara el potencial de acción, el famoso potencial de acción, y vemos una cosa así, más o menos, ¿no? Este es el potencial de acción neuronal. Hay una parte de su vida, ya ustedes han visto el potencial de acción de la fibra muscular, cardíaca, seguramente. Este es mucho más agudo, mucho más breve el tiempo, ¿no? Tan breve que muchas veces en los aparatos de registro se ven, ¿no? Se ven como unas agujitas, por eso en algunos libros a eso también se le llama spike, ¿no? A spike que significa aguja. Esta fase de su vida nosotros le llamamos